Los casos Enigma. Episodio 60. El archivo sin fin. Caso 60. Ezequiel Gaitán. Registro de audio llevado a cabo por Alexander Peralta, jefe de investigaciones de Enigma. Comienza la declaración. No sé bien cuándo empezó. Trabajo arreglando computadoras en un local chico, de esos que sobreviven más por clientes viejos que por nuevos. Una tarde entró un hombre que no recuerdo haber visto antes. No parecía raro, solo cansado. Me dejó una notebook bastante vieja y dijo que necesitaba recuperar unos archivos, nada más. Ni explicó cuáles, solamente dijo, vas a saber cuáles son. Me pareció una frase un poco rara, pero bueno, la acepté igual. La notebook arrancaba lento, sistema operativo viejo, disco rígido haciendo ruido, lo normal. Empecé a revisar carpetas buscando documentos dañados hasta que encontré una llamada archivo final. Pesaba demasiado para ser un documento común, casi 80 gigas. Intenté abrirla, adentro había un solo archivo, registro.txt. Lo abrí esperando código o texto corrupto, pero era un diario. La primera línea decía, día 1, hoy empecé a escribir para no olvidarme. Pensé que era una novela o algo así, pero cuando bajé un poco noté algo raro. El archivo seguía cargando, el scroll no terminaba nunca, literalmente nunca. Bajaba y aparecían más días. Día 14, día 52, día 311, miles de entradas. El documento se actualizaba mientras lo leía. Al principio creí que era un bug del editor de texto, pero después pasó algo peor. Apareció una entrada nueva, mientras yo estaba mirando. Día 1842. El técnico abrió el archivo. Sentí un frío instantáneo. Seguí leyendo. No entiende todavía que el archivo no guarda recuerdos. Los crea. Cerré el documento. Lo volví a abrir. La línea seguía ahí. Y abajo apareció otra. Ahora tiene miedo. Ahí desconecté internet. Pensé que alguien me estaba hackeando. Pero la notebook ni siquiera tenía la conexión configurada. Seguí leyendo, sin saber bien por qué. Las entradas empezaron a describir cosas que todavía no habían pasado. Clientes entrando al local minutos después, un vaso cayéndose de mi escritorio, el ruido de una moto afuera. Todo ocurría exactamente como estaba escrito, hasta que llegué a una parte marcada como día 1843, final. Decía, hoy el archivo termina porque alguien más lo va a continuar. Y abajo, cuando cierre la computadora, el registro ya no será mío. La pantalla empezó a titilar. El archivo agregó la última línea mientras yo miraba. Ahora empieza a escribir él. La notebook se apagó sola. Cuando volvió a encender, el archivo estaba vacío. Solo una línea. Día 1. El hombre nunca volvió a buscar la computadora. Y desde esa noche, mi computadora personal empezó a crear un archivo nuevo, con el mismo nombre. Fin de la declaración. Por lo que pudimos investigar, la notebook fue entregada semanas después junto con una copia del disco rígido. El análisis inicial descartó malware convencional. No había procesos ocultos, conexiones externas, ni programas capaces de modificar archivos en tiempo real sin ejecución visible. Sin embargo, el archivo registro.txt presentaba una anomalía imposible. El historial del sistema indicaba que partes del documento habían sido creadas antes de que la computadora fuera encendida por el técnico. Fragmentos enteros tenían marcas temporales futuras. El contenido recuperado mostraba patrones repetidos. Cada autor del archivo describía eventos que aún no habían ocurrido hasta que otra persona abría el documento. El archivo no registraba la realidad, la anticipaba o la inducía. Intentamos copiarlo a un entorno aislado. Durante la transferencia, el tamaño del archivo comenzó a crecer sin escritura activa. El proceso se detuvo cuando uno de los analistas leyó accidentalmente una línea recién generada. El investigador cree que está observando el archivo. Minutos después apareció otra. No entiende que el archivo necesita lectores. Se ordenó cerrar el acceso inmediatamente. El archivo fue eliminado del servidor principal, o eso indicaban los registros. Porque horas más tarde apareció una carpeta nueva en otro equipo de la red interna. Archivo-final. Dentro había un único documento, vacío, excepto por una frase. Día 1. Registro adicional.
El técnico Ezequiel Gaitán informó días después que comenzó a soñar con textos desplazándose sin fin. Describe escuchar teclas escribiendo mientras duerme. Afirma no recordar haber escrito nada. Sin embargo, en su computadora personal se encontró un archivo activo que aumenta de tamaño cada noche. No ha sido abierto nuevamente. Por recomendación directa, permanece así, sin leer. Hay objetos que observamos, otros que nos observan de vuelta. Este caso sugiere algo distinto, un registro que solo existe cuando alguien decide conocerlo, y cuya historia nunca termina, porque siempre necesita un próximo lector. Esto fue Los Casos Enigma. Si te gustó, seguinos. Subimos episodios todas las semanas. Gracias por escuchar.